¿Qué significa esta huelga? Los trabajadores socialistas de New Bedford, por cuya invitación estoy aquí. Todos aquellos de nosotros que somos miembros de esa organización internacional revolucionaria de la clase obrera, consciente de clase, que en todo el mundo se destaca hoy como la característica principal y más prometedora de la época. Todos ellos considerarían un crimen por parte de los hombres, a quienes nuestra organización envía a predicar el Evangelio del trabajo, si dedicaran su tiempo en la plataforma a hacer cosquillas a los trabajadores. Nuestra organización nos envía a enseñar a los trabajadores, a ilustrarlos sobre la gran cuestión que tienen ante sí y el gran drama histórico en el que la mayoría de ellos todavía son actores inconscientes. Algunos de ustedes, acostumbrados a una dieta diferente, pueden encontrar mi discurso árido. Si hay alguno aquí, que se vaya. Todavía no se han graduado de esa escuela primaria, formada por la experiencia en la que se les impone a los trabajadores la cuestión de los salarios como una cuestión seria, y se les enseña que se requiere una reflexión seria para abordarla y resolverla. Pero si os habéis graduado de ese departamento primario y habéis venido aquí con la seriedad necesaria, entonces no dejaréis este salón sin haber, por así decirlo, agarrado firmemente el cable del movimiento obrero. Entonces se habrá visto la última huelga de este tipo en New Bedford. Entonces, las huelgas que puedan seguir serán tan diferentes de esta como la virilidad vigorosa lo es de la infancia. Entonces habréis entrado en ese camino seguro y determinado a lo largo del cual el desastre eterno no marcará, como hasta ahora, vuestras huellas, sino que New Bedford, Massachusetts y la nación misma caerán sucesivamente en vuestras manos, con la libertad como fruto coronador de vuestros esfuerzos. El observador superficial que recuerda su actitud durante aquella huelga, que recuerda su actitud durante las huelgas que la precedieron, que ahora vuelve sus ojos hacia su actitud en la huelga actual y que no descubre ninguna diferencia sustancial entre su actitud de ahora y la de entonces, podría decir, es una pérdida de tiempo hablar con esos hombres. No aprenden nada de la experiencia. Lucharán eternamente la misma batalla desesperada, la batalla para establecer relaciones seguras con la clase capitalista, con la misma arma desesperada, la pura y simple organización del trabajo. Pero el socialista no tiene ese punto de vista. Hay algo en su conducta que le hace merecedor de la cálida simpatía del socialista y que le da derecho a ella, y es que, a pesar de sus persistentes errores en principios fundamentales, en objetivos y métodos, a pesar de las ilusiones que persigue, a pesar de la creciente pobreza y de los fracasos acumulados que le agobian, a pesar de todo eso, conserva la hombría suficiente para no someterse a la opresión, sino para alzarse en la rebelión que implica una huelga. La actitud de los trabajadores que participan en una huelga es inspiradora. Es una muestra de que la esclavitud no prevalecerá. El primer punto que debe tener claro un trabajador es el siguiente: ¿de dónde proviene el salario que recibe? ¿De dónde provienen las ganancias de las que vive su patrón? Ahora bien, eso es un error, una ilusión óptica. Si por la mañana temprano subes al tejado de una casa y miras hacia el este, te parecerá que el sol se mueve y que tú estás quieto. De hecho, en un tiempo esa fue la creencia general y aceptada, pero era un error, basado en una ilusión óptica. Mientras ese error prevaleció, las ciencias apenas pudieron hacer ningún progreso. La humanidad prácticamente se quedó paralizada, hasta que no se descubrió la ilusión y se desmintió el error, hasta que se comprobó que las cosas eran exactamente al revés, que el sol estaba quieto y que era nuestro planeta el que se movía a una velocidad vertiginosa. No fue posible ningún progreso real. Lo mismo ocurre con esta ilusión sobre el origen del salario. No se puede dar un paso adelante, no se puede cambiar de opinión, a menos que se descubra que, también en este aspecto, lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que parece, que no es el capitalista, sino el obrero, quien sustenta al obrero, que no es el capitalista quien sustenta al obrero, sino el obrero quien sustenta al capitalista, que no es el capitalista quien da el pan al obrero, sino el obrero quien se da un mendrugo seco y abastece suntuosamente la mesa del capitalista. Este es un punto cardinal en economía política y es el punto que deseo, en primer lugar, dejarles claro.
El segundo punto, que es absolutamente necesario que tengáis claro, es la naturaleza de vuestra relación, como trabajadores, con el capitalista en este sistema capitalista de producción. Este punto es una consecuencia inevitable del primero. Habéis visto que el salario con el que vivís y las ganancias que obtienen los capitalistas son las dos partes en las que se divide la riqueza que producís. El obrero quiere una parte cada vez mayor. Lo mismo quiere el capitalista. Una cosa no puede dividirse en dos partes de modo que aumente la parte de cada una. Si el obrero produce, por ejemplo, $4 de riqueza al día y el capitalista se queda con 2, solo quedan 2 para el obrero. Si el capitalista se queda con 3, solo queda 1 para el obrero. Si el capitalista se queda con 3,5, solo queda medio para el obrero. A la inversa, si el obrero aumenta su parte de medio a 1, solo quedan 3 para el capitalista. Si el obrero obtiene 2, el capitalista quedará reducido a 2. Si el obrero sigue adelante y se queda con 3, el capitalista tendrá que conformarse con 1. Y si el obrero decide disfrutar de todo lo que produce y quedarse con los 4, el capitalista tendrá que ponerse a trabajar. Estas sencillas cifras desbaratan la teoría según la cual el obrero y el capitalista son hermanos. Principios de la organización del sonido. Ahora tenemos un estudio suficiente del terreno para permitirnos responder a la pregunta: ¿cómo debemos organizarnos para no luchar la misma vieja y desesperada batalla? Partiendo del conocimiento de que el trabajo solo produce toda la riqueza, que cada vez menos de esta riqueza llega a la clase obrera y que cada vez más de ella es saqueada por la clase ociosa o capitalista, que esto es el resultado de que la clase obrera se ve despojada de la herramienta, la máquina, sin la cual no puede ganarse la vida, y finalmente que la máquina o herramienta ha alcanzado tal estado de desarrollo que ya no puede ser operada por el individuo, sino que necesita el esfuerzo colectivo de muchos. Partiendo de este conocimiento, es claro que el objetivo de todos los trabajadores inteligentes y conscientes de clase debe ser el derrocamiento del sistema de propiedad privada de las herramientas de producción, porque ese sistema los mantiene en la esclavitud asalariada. Partiendo del conocimiento adicional del uso que hace del gobierno la clase capitalista y de la necesidad que tiene esa clase de poseer el gobierno a fin de poder sostener y apuntalar el sistema capitalista. Partiendo de ese conocimiento, es claro que el objetivo de todos los trabajadores inteligentes y conscientes de clase debe ser poner el gobierno bajo el control de su propia clase, uniéndose y eligiendo al ala estadounidense del Partido Socialista Internacional, el Partido Laborista Socialista de América, y estableciendo así la República Cooperativa Socialista. Pero mientras tanto, mientras avanzamos hacia esa meta ideal, aunque necesaria, ¿qué hacer? La cosa no se puede lograr en un día, ni las elecciones se dan cada 24 horas. ¿No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos entre una elección y otra? Sí, mucho. Cuando nosotros, los nuevos sindicalistas, nosotros, los de la Alianza Socialista Sindical y Laboral, los acorralamos hasta la pared, vuestras organizaciones actuales o antiguas y puras y simples, ceden en el punto de vista de los objetivos últimos, admiten la necesidad última de establecer el socialismo, pero afirman que los tiempos aún no están maduros para eso, y, como aún no están maduros, hacen hincapié en la afirmación de que el sindicato puro y simple hace algún bien a los trabajadores ahora, al obtener algo ahora de los empleadores y de los partidos capitalistas. No somos prácticos, nos dicen, pero ellos sí lo son. Pongamos a prueba esta teoría en el terreno. Aquí en New Bedford no existe todavía una sola organización sindicalista. El sindicato puro y simple ha tenido el campo para sí solo. Todos aquellos cuyos salarios son ahora más altos que hace 5 años, por favor levanten la mano. Todos aquellos cuyos salarios son ahora más bajos que hace 5 años, por favor levanten la mano. La prueba del pudín está en el comerlo. El puro y simple no solo cierra vuestra esperanza de emancipación al pretender pensar que tal estado de cosas es inalcanzable ahora, sino que mientras tanto y ahora mismo, el bien que os hace, el algo que os asegura de los empresarios y de los políticos es salarios más bajos. En realidad, eso es lo que significa su practicidad.
ahora les mostraré que solo resultan prácticas para los impostores laborales que las dirigen y a quienes toleran. No. Hace años, antes de que el capitalismo hubiera alcanzado su desarrollo actual, una organización sindical podía y brindaba protección a los trabajadores. Incluso, sí, como sindicato puro y simple, ignoraba por completo el problema. Esa época ya no existe. El nuevo sindicalista sabe que ni una ni dos, ni siquiera media docena de elecciones pondrán en manos de la clase obrera el gobierno del país. Y el nuevo sindicalista no solo desea hacer algo ahora por los trabajadores, sino que sabe que se puede hacer y cómo hacerlo. El sindicalismo puro y simple, o británico, ha causado un doble daño a los trabajadores. Además de dejarlos en su lamentable situación actual, ha hecho que muchos pierdan los estribos y la confianza en el poder de la organización sindical. Los mejores de ellos, aquellos que no se han vuelto pesimistas ni se han desmoralizado por completo, no ven otra opción que votar correctamente el día de las elecciones, votando directamente por el SLP. Este es un grave error. Al renunciar así a toda participación en el movimiento industrial, se desconectan por completo de la lucha de clases que se desarrolla todos los días, y al posponer toda su actividad a un solo día del año, el día de las elecciones se convierten en flotadores en el aire. Conozco a varios de ellos, sin excepción, son soñadores, frívolos y desequilibrados en sus métodos. La total impotencia del sindicalismo puro y simple hoy en día nace de causas que pueden dividirse en dos grandes apartados. Uno de ellos es el desprecio que la clase capitalista y dominante siente por los trabajadores. En 1886, cuando el instinto me llevaba, sin darme cuenta, a examinar el problema social, cuando todavía no era para mí más que un signo de interrogación confuso y borroso, me identificaba plenamente con los capitalistas. Las expresiones de desprecio por los trabajadores eran habituales. Un día pregunté a un grupo de ellos por qué trataban tan mal a sus hombres y tenían tan mala opinión de ellos. Son ignorantes, estúpidos y corruptos, fue la respuesta, casi a coro. ¿Qué te hace pensar eso?, pregunté. ¿Los conoces a todos? No, fue la respuesta. No los hemos conocido a todos individualmente, pero hemos tenido que tratar con sus líderes, y son ignorantes, estúpidos y corruptos. Seguramente, estos líderes deben ser los mejores entre ellos, o no los habrían elegido. Ahora, permítanme ilustrarles. Entiendo que hace 2 días, en esta ciudad, el señor Gompers se desvió y habló sin parar sobre mí. Lo que dijo era demasiado ridículo para que yo pudiera responderle. Habrán notado que simplemente les dio lo que quiere que ustedes consideren como su opinión. No les proporcionó hechos de los cuales la dedujera, de modo que ustedes pudieran juzgar por sí mismos. Esperaba que ustedes le creyeran sin reservas. No los insultaré tratándolos de la misma manera. Estos son los hechos en los que se basa mi conclusión. En el estado de Nueva York, tenemos una ley laboral que prohíbe que los ferroviarios trabajen más de 10 horas. Las compañías ferroviarias hicieron caso omiso de la ley. En Buffalo, los guardagujas hicieron huelga en 1892 para hacer cumplir la ley. Entonces, el gobernador demócrata, el señor Flower, que había firmado la ley, envió a toda la milicia del estado a Buffalo para ayudar a los capitalistas ferroviarios a violar la ley, cometiendo de paso asaltos y lesiones con la intención de matar, como efectivamente hicieron, a los trabajadores. Entre nuestros senadores estatales se encuentra un tal Jacob Cantor. Este caballero se apresuró a aplaudir la brutal violación, por parte del gobernador Flower, de su juramento de defender la Constitución y las leyes. Cantor aplaudió el acto como un acto patriótico en defensa de la ley y el orden. En una campaña posterior, cuando Cantor era candidato a la reelección, el New York Daily News, un periódico capitalista de la misma índole política que Cantor, publicó una carta autógrafa dirigida a él que pretendía ser un respaldo de los trabajadores. Esta carta contenía, entre otros, este pasaje: si alguien dice que usted no es amigo de los trabajadores, está diciendo algo que no es cierto. ¿Quién escribió esta carta y quién la firmó? El señor Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo. ¿A quién estás silbando? ¿A Gompers o a mí? ¿Imagina usted que la consideración por esa carta fue simplemente el amor y afecto del senador Cantor? Además, el Partido Republicano, al igual que el Demócrata, es un partido de la clase capitalista. Todo hombre que esté en el poder lo sabe.
La conducta de sus presidentes, gobernadores, jueces, congresos y legislaturas no deja lugar a dudas al respecto. Del mismo modo, el Partido de la Libre Moneda de Plata, o Partido Populista, fue bien conocido, mientras existió, por ser un partido del capital. La conducta de sus representantes, los varones de las minas de plata, que despellejan y luego matan a tiros a sus mineros, no deja lugar a dudas al respecto. Pero los dos eran mortalmente opuestos. Uno quería oro, el otro plata. A pesar de estos hechos, un líder obrero de la ciudad de Nueva York apareció en una campaña reciente, no solo en la plataforma del Partido Capitalista Republicano, no solo en la plataforma del Partido Capitalista de la Plata Libre, sino en ambas. Realizó la hazaña acrobática de estar simultáneamente a favor del oro y en contra de la plata, a favor de la plata contra el oro. ¿Quién era ese líder obrero? El señor Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo. Otra vez. En Washington hay un hijo de cierto líder sindical que ocupa un puesto en el gobierno. Es verdaderamente no partidista. Los demócratas pueden irse y los republicanos pueden venir. Los republicanos pueden irse y los demócratas pueden venir, pero él no se va. Los capitalistas demócratas y republicanos pueden pelearse como perros y gatos, pero en una cosa confraternizan como palomas que arrullan, a saber, mantener a ese hijo de un líder sindical en el cargo. ¿Quién es el padre de ese hijo? El señor Samuel Gompers, presidente de la AFD-L. Nuevamente, tenemos aquí a un líder laboral llamado Ross. Aplausos. Desdichados hombres, desdichados hombres. Tendríais que aplaudir el nombre de vuestro verdugo. Cuando estuve aquí hace unos 3 años me encontré con él. Estaba entusiasmado con el proyecto de ley que iba a aprobar en la legislatura de ustedes, de la que era y es ahora miembro. Se trataba del proyecto de ley contra las multas, que, según él, iba a poner fin a una práctica infame de los propietarios de fábricas. Yo argumenté con él que no importaba cuál fuera la ley. Lo importante era saber cuál era la clase encargada de hacerla cumplir. Mientras la clase capitalista tuviera el gobierno, todas las leyes laborales que él estaba promoviendo eran una trampa y un engaño. Lo que yo dije le pareció griego. Siguió adelante y el proyecto de ley se aprobó. ¿Y qué pasó? Ustedes siguieron siendo multados después, como antes. Y cuando uno de ustedes intentó hacer cumplir la ley, no fue arrestado y encarcelado. Y cuando otro llevó al propietario de la fábrica que infringía la ley, que seguía multándolo, no falló el tribunal capitalista a favor del capitalista y así prácticamente anuló la ley. ¿Y dónde estuvo el señor Ross todo este tiempo? En la Asamblea Legislativa de Massachusetts. ¿Se imaginan que su ignorancia de lo que significa un gobierno capitalista y de lo que significan sus leyes laborales no arrojó su sombra sobre ustedes y los influyó en la estimación de los capitalistas? ¿Se imaginan además que él, que ocupaba un puesto en esa Asamblea Legislativa, era miembro del partido mayoritario y nunca exigió la pronta impugnación del tribunal que anuló esa misma ley que él había trabajado para aprobar? ¿Se imaginan que, mientras desempeña un papel tan complaciente, es un orgullo para la clase obrera? No hace falta dar más ejemplos. La ignorancia, la estupidez y la corrupción de los dirigentes obreros puros y simples son tales que la clase capitalista los desprecia. El primer requisito para triunfar en una lucha es el respeto del enemigo. La otra causa principal de la actual impotencia del sindicalismo puro y simple es que, al ignorar las distinciones de clase existentes y la estrecha conexión que existe entre salarios y política, se divide en las urnas entre los partidos del capital y de este modo se une para defender el sistema de explotación capitalista. Mire la reciente huelga de los mineros. Los hombres fueron abatidos a tiros y la huelga se perdió. Esto sucedió en medio de una campaña política, y estos mineros, que en cualquier elección podrían capturar el gobierno, o al menos, al obtener un gran voto en contra del capitalismo, anunciar su avance hacia la libertad, son vistos dar media vuelta y votar de nuevo en el poder a la misma clase que acababa de pisotearlos. ¿Qué perspectiva hay, en vista de tal conducta, de que los capitalistas se vuelvan más tolerantes? ¿O de que el sindicato obtenga algo para los trabajadores ahora, excepto más reducciones salariales? ¿Impuestas a balazos? Ninguna. La perspectiva de que los mineros y otros trabajadores vuelvan a hacer lo mismo, una perspectiva que se hace más segura si se dejan llevar aún más por los impostores laborales a quienes los capitalistas mantienen a sueldo,
hace que los ultrajes capitalistas se repitan y que se produzcan más intrusiones capitalistas. De otra manera, sería si el sindicato, identificando política y salarios, votara contra el capitalismo, si golpeara en las urnas contra el sistema salarial con la misma solidaridad que exige para la huelga en el taller. Protegido una vez al año por las armas de un partido obrero cada vez más consciente, el sindicato podría ser una fortificación valiosa, detrás de la cual llevar a cabo la lucha de clases diaria en los talleres. El aumento de votos en el Partido Socialista del Trabajo, por sí solo, no daría esa protección temporal en el taller, que un aumento de votos tan grande proporcionaría si, también en el taller, los trabajadores estuvieran organizados inteligentemente y honestamente, porque lo son, dirigidos. Sin organización en el taller, el capitalista podría indignar al menos a los individuos. La organización de las tiendas por sí sola, sin el respaldo de esa fuerza política que amenaza con la extinción de la clase capitalista, la clase obrera, al ser la mayoría abrumadora, deja a los trabajadores completamente desprotegidos. Pero la organización de las tiendas que combina en su lucha la votación clasista que se repite anualmente, puede frenar la invasión capitalista día tras día. La organización sindical es impotente si se construye y se dirige sobre la base de la ignorancia y la corrupción. La organización sindical no es impotente si se construye y se dirige sobre la base del conocimiento y la honestidad. Si comprende el problema y entra en la arena completamente equipada, no solo con el escudo del sindicato, sino también con la espada de la papeleta socialista. Los principios esenciales de una buena organización son, pues, los siguientes. Primero, una organización comercial debe tener claro el hecho de que, hasta que no haya derrocado el sistema capitalista de propiedad privada en la maquinaria de producción y haya convertido esta en propiedad conjunta del pueblo, obligando así a todos a trabajar si quieren vivir, no será posible que los trabajadores estén seguros. Segundo, una organización obrera debe tener perfectamente claro que no puede alcanzar la seguridad hasta que haya arrancado al gobierno de las garras de la clase capitalista, y que no puede hacerlo a menos que vote, no por hombres sino por principios, a menos que vote para llevar al poder su propia plataforma y programa de clase, la abolición del sistema salarial de esclavitud. Tercero, una organización obrera debe tener perfectamente claro que la política no es, como la religión, un asunto privado, como tampoco lo son los salarios y las horas de trabajo de un trabajador. Por la misma razón que sus salarios y horas de trabajo son asunto de su clase, también lo es su política. La política no es separable de los salarios, por la misma razón que la organización obrera dicta salarios, horas de trabajo, etc. En interés de la clase obrera, por esa misma razón debe dictar también la política, y por la misma razón que aborrece al esquirol en el taller, debe aborrecer al esquirol en las urnas. La Alianza Socialista del Comercio y el Trabajo. Durante mucho tiempo el Partido Socialista del Trabajo y los nuevos sindicalistas han tratado de hacer llegar este importante mensaje a las amplias masas del proletariado norteamericano, a las bases de nuestra clase obrera, pero no hemos podido llegar a ellas. Entre nosotros y ellos se alzaba un sólido muro de impostores laborales ignorantes, estúpidos y corruptos. Como hombres que buscan a tientas una salida en una habitación oscura, nos movíamos a lo largo del muro, dándonos golpes en la cabeza, buscando siempre una puerta. Hicimos el circuito y no encontramos ningún paso. El muro era sólido. Una vez hecho este descubrimiento, no había otra manera que abrir una brecha en ese muro. Con el ariete de la Alianza Socialista del Trabajo y el Trabajo, logramos abrirnos paso. El muro ahora se derrumba. Por fin nos encontramos cara a cara con las bases del proletariado norteamericano. Y estamos entregando nuestro mensaje, como podéis juzgar por el aullido que se alza desde ese muro de impostores que hemos atravesado. No consideraré que he dedicado tiempo a vosotros si no veo fruto de mi trabajo, si no dejo en New Bedford alianzas locales de vuestros gremios organizadas en la Alianza Socialista de Comercio y Trabajo. Esa será mi mejor contribución a vuestra huelga, ya que servirán como centros de iluminación para fortaleceros en vuestro conflicto, en la medida en que ahora sea posible.